En vivo. Buenos días, qué bueno que están asomándose por ahí. Acerque su café, vamos a, como dice el señor presidente, vamos a echar grilla. Mi carnal, Jorge Arturo Estrada García. Mi carnal José Guadalupe Robledo. Y hoy tenemos un invitado, un colega, vamos a llamarle así, Alfredo Reyes Ramos, que si usted quiere leerlo, se lo recomiendo. Él actualmente es columnista de Vanguardia. Los domingos, ¿verdad? Domingos. Los domingos. Los domingos, ¿no? Y es bueno, véanlo. ¿Y cuántos años tiene en esto del periodismo? Pues en Vanguardia unos 15 años, en una columna que ahí le pusieron, yo no le puse porque pues sería igualarme a Fidel, ¿verdad? Se llama Reflexiones, pero así la bautizaron y así la dejé, ¿verdad? A mí me hubiera gustado otro nombre menos reflexivo. ¿Y en Parras? En Parras, pues ahí empecé a escribir en El Popular, que era de don Gabriel Robledo Luna, un gran periodista de Parras. Ese periódico duró muchos años y recibió el embate en los tiempos de la moralidad y las buenas costumbres, que ahí escribía Paprika, un periodista de Parras que de la revista Siempre. Entonces pues no era bien visto y quisieron desaparecer al periódico en los tiempos en que había una corriente ahí jesuita, del concilio de Medellín ni nada de eso, no de los progresistas ni de la teología de la liberación, sino pues todo lo contrario, ¿verdad? Ya ves que los jesuitas nacieron para combatir la reforma de Lutero, ¿verdad? Lutero, entonces, pero se fueron decantando algunos y les dio por la lucha social. La educación. Y la educación. Como ellos son muy educados y estudian mucho, pues la educación te hace tomar ideología. Y por ejemplo, en México pues, cada rato los corrían. ¿Sí? Eran los que educaban primero a los pobres y luego después a las élites. Era jesuita lo que estaba aquí en Saltillo, una de las dos. El Colegio de San Juan. El Colegio de San Juan. Bueno, inclusive grandes personalidades ahí estudiaron. Sí, ¿cómo no? En el Colegio de San Juan, pues revolucionarios comprometidos con Obregón, por ejemplo, y hay más antiguos, ¿verdad? Pero tenemos a Moisés Sáenz, a esas gentes. Y Francisco y Madero, los Garza Sada, Milmo, Isidro López, el bueno, el señor, el padre, el patriarca, vaya. Sí, hubo grandes Certuche. Grandes personalidades que estuvieron en ese colegio. Y lo cerraron en tiempos de la Revolución pasada. Calle sería. No sería, en tiempos de calle, ¿verdad? Creo que sí. ¿Cómo ves el periodismo? A propósito, acaba de pasar esto de lo que el gobierno festejan con la libertad de expresión. La libertad de expresión, que nunca ha existido en realidad, ¿verdad? Porque si recordamos la celebración y la fecha la impusieron en los tiempos de Miguel Alemán, que fue cuando se celebró, no sé si en el 51, en el 52, se hizo la primera comida, desayuno, ¿verdad? En un restaurante de lujo allá, y en esos tiempos convocaron o hicieron que se formara esa celebración, pues fue García Balseca. Él fue el principal promotor en aquel momento. Él era, yo creo que uno de los más fuertes. Pues sí, tenía soles en todas partes. Llegó a tener 38 soles. Bueno, pues tu papá fue de uno del sol, ¿no? Como de 4. De 4. El de aquí y el de San Luis. Fundó el de San Luis, luego el de aquí, estuvo en el Sol de México, Sol de Puebla, León, Silao, Celaya y Salamanca. Todo la cadena García Balseca era muy fuerte. Sí. Inclusive ese Deportivo Esto también de mucha... ahí con ese más o menos empezó. Sí. Era deportes. Era deportes y luego con lo que pegó mucho fue con los cómics.
Él inventó que la familia Borrón y que el Paquín, el Paquín y muchos de aquella época. Y además... El Memín no, ¿verdad? No, el Memín no. No, ese es vino otro. después. Pero era muy la familia Burrón era... de Maximino Ávila Camacho, Pues sí. poblanos, ¿verdad? Poblanos. De ahí viene... Por eso mi papá fue director del Sol de Puebla, porque se lo encargó el Coronel, porque era su periódico consentido, fue donde empezó el asunto. Mira, sí. Sí, poblanos. Otro, pues, de raigambre o de origen poblano era Rómulo Farril en También ese tiempo. el Novedades. En Novedades, todos nos acordamos del Novedades, ¿verdad? Y el Canal 4 de Televisa. Sí. El Canal 4 originalmente la concesión era de Rómulo. De Rómulo, pues más bien como prestanombres de Miguel Alemán, ¿verdad? Así es, y el Novedades llegó a tener como unos 6 novedades también. Sí, yo recuerdo ahí no sé dónde lo leí, en algún libro de los periodistas, que siendo Miguel Alemán el que celebró por primera vez el Día de la Libertad de Prensa, libertad de expresión, hizo o influyó para que cancelaran una columna incómoda que había en Novedades. Pues Rómulo y él pues eran socios, ¿verdad? Claro. Rómulo Farril. Este periodista se llamaba, era el que después salió de Novedades y fundó la revista Presente, Piñó Sandoval. Sí, Piñó Sandoval ahí tenía su columna y era incómodo, entonces le cerraron pues las puertas ahí de Novedades y fundó la revista Presente, que se volvió también incómoda al gobierno de Miguel Alemán. Creo que se llamaba Jorge Piñó Sandoval. Y la revista Presente también sufrió ataques a sus talleres, a sus colaboradores, entre ellos Magdalena Mondragón, una mujer de aquí de Torreón, que fue de las primeras reporteras de Nota Roja en México y la primera en dirigir un periódico, ella como mujer. Y ella escribió un libro que se llamó Los presidentes dan risa. Entonces, pues era el tema, digo, el título decía todo. Sí, y eran los tiempos, como ustedes saben, de que... Perdón, nada más, todavía sigue funcionando ese título. Sí. A propósito los presidentes dan risas. A propósito sigue a propósito de lo último que pasó en México. Sí. Y ella, me imagino que lleva ahí en los talleres de Presente, le hicieron la edición de ese libro y no, fue confiscado por los agentes de gobernación, ¿verdad? Fue confiscado, no les pareció. Y Magdalena Mondragón pues queda en la historia de México como una gran periodista, ¿verdad? Con López Obrador, eso que estamos hablando de la libertad de prensa, ¿cómo está, según tú, Alfredo? Pues no estoy muy así enterado que digamos, pero pues creo que la fuente, para empezar, sigue una línea. Ya ninguno que yo sepa resulta incómodo, o sea, se conduce con total libertad o autonomía. Ni siquiera para hacer preguntas. Ni siquiera para hacer preguntas. Entonces, de ahí sacamos de que, ya sea por prudencia o temor de poner en riesgo las subvenciones, pues es que desgraciadamente la prensa siempre ha vivido de... Pero yo lo que veo es, por ejemplo, a lo mejor en la conferencia no pregunta, pero en los medios fácil encuentras en cada uno un columnista que critica a López, sí. hasta en la televisión, sí, no, que ya es mucho decir, fíjate. Sí. No, la televisión O sea, ves, por ejemplo, a Loret, como no lo veías antes, ¿no? Sí, exacto. Criticando a López Obrador, y luego así vas viendo en cada medio, sí está abierto la crítica, y además lo que yo siento que cambió todo fue esto, las redes sociales y el internet.
el que ya no necesitas el intermedio del empresario de medios, como el intermediario y censor o rector o de la moral o las buenas costumbres o de los personajes, ¿no? Sí, pero porque el trabajo del comunicador social de una dependencia, pues es que las ovejas se vayan por un redil. Ya si eres oveja y te dejas llevar por ese redil, pues ya tú lo decides. Ya no es el medio ni las circunstancias la que te obligan a andar por ese redil. Ya puedes ser oveja negra y tener un programa en internet y decir lo que tú quieras. En el caso de los columnistas, ahorita que decías de la libertad de expresión, yo aprendí de los viejos periodistas, que dos cosas. En México puedes decir cualquier cosa, nada más hay que encontrar la forma. Es decir, si quieres, así me lo dijo a mí, lo voy a decir, si quieres mentarle la madre a un alto funcionario, pues tal vez no puedas hacerlo así, pero lo haces de otra manera. Y dos, la autocensura. Sobre todo los columnistas. Yo he hecho mucha columna en mi vida. La verdad es que no dices todo. No dices todo, aunque sepas que es verdad. Ok, pero fíjate, hay temas difíciles de tocar que a veces ni siquiera tienen que ver con el gobierno. Exacto. O sea, pues es la inseguridad en la que vivimos, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Mira, antes, en los tiempos esos que decíamos de Alemán y luego de pues Luis Cortines no tanto, pero después Luis Cortines fue un presidente muy decente. Muy decente. Sí, esos tiempos era muy... una regla no escrita era no atacar al presidente, no atacar al ejército y no a la Virgen de Guadalupe, que ahí se englobaba todo al clero, ¿verdad? Sí. Entonces eran muy respetuosos de esas cosas, pero ese modo de decir las cosas, de todas formas, había quien se salía del redil, ¿verdad? Había quien... Claro. Yo recuerdo, sería en los tiempos de Díaz Ordaz, no, en los tiempos de López Mateos, que Renato Leduc publicó aquel famoso epigrama, ¿verdad? De cuando la muerte de Rubén Jaramillo. Ajá. Y él publicó el epigrama ese devastador en contra de López Mateos. López Mateos, que fue el que finalmente que lo mandó a matar. Si recuerdo bien, decía: cuídate, Jacinto López, escóndete, Arturo Orona, no vaya el compadre López, cara de buena persona, después de un gran abrazote, a darles caja y corona. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Arturo era aquí de Torreón, de La Laguna, sí. Sí, porque días antes de la muerte de Rubén Jaramillo, pues Rubén había hecho dizque las paces con el régimen, o en la campaña, creo, de López Mateos había hecho las paces, se había sumado a la campaña, y habían publicado una foto donde se da el abrazo con el candidato López Mateos, ¿verdad? Pero resulta que invadieron unas tierras allá en Morelos y culpaban a Rubén Jaramillo. Entonces el que estaba en gobernación y era implacable, venía desde los tiempos de Maximino, era Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz pues fue el que el ejecutor, y el ejecutor realmente, sí. ¿Verdad? Porque claro que no se movía una hoja sin la anuencia del presidente, pero sí, Díaz Ordaz era implacable. Trabajando en gobernación, desde que era oficial mayor en los tiempos de Luis Cortines, y luego subsecretario, y luego ya secretario con... También poblano. Pues, sí, también. Bueno, hay un libro que tiene un parmista, no me acuerdo el nombre, se llama El Segundo Disparo. Y es donde tratan toda la historia de asesino de Díaz Ordaz, desde Puebla. Era dado a eso. Disparos en la oscuridad, creo que se llama. Sí. Era el que hacía los trabajos sucios. Sí. Y por eso a mí luego, cuando supe eso, a mí no me extrañó lo que hizo en el 68.
Sí, Lo que, que mandó pues a que dispararan a la multitud y todo eso. Que, insisto, todavía no se sabe cuántos murieron. no, él traía esa formación de Ávila Camacho Ávila. porque... El hermano, ¿no? El hermano el que fue presidente. Sí, de Maximino. De Maximino. Porque en ese tiempo en Puebla, hubo brotes de la revolución ahí, había mucha industria textil y los obreros de la industria textil fueron muy aguerridos. Sí. Inclusive aquí en Parras pues también eran aguerridos, ¿verdad? Y lograron los contratos colectivos de trabajo más ventajosos, con más logros sindicales para los obreros, pero también se ganaron la animadversión de los empresarios poblanos y de la derecha poblana. Que estás hablando de palabras mayores. Sí, sí, en esos tiempos, Sí. pues Bautista, Maximino, dicen que Maximino buscando cuadros para su movimiento político, fue a la universidad. Sí. Y ahí estaba de estudiante Díaz Ordaz. Y fue y que les dijo a los estudiantes de Derecho, a ver, ¿cuál es la primera enseñanza de la política que todo político debe saber? Y algunos dijeron, no, pues daban su opinión los estudiantes, ¿verdad? Algunos decían que el derecho, otros decían que el seguir las políticas del régimen, y así, y que dicen que se levantó Díaz Ordaz y que dijo, la primera lección es enseñarse a obedecer, y que dicen que Maximino, pues es de los nuestros. De los nuestros. Sí, y él empieza a desarrollarse en la política con esa protección, Sí. la protección de Maximino. De Maximino. Ávila Camacho, que era realmente el presidente. Sí. Muchos decían, porque el hermano, el que fue presidente, pues él era clerical, cosas de eso. No, pero lo que pasa es que, pero fíjate, no lo deja de su sucesor. Ah, no. Entonces, No, porque no. siempre decía, no, Ya es sabía. que lo maneja. O a lo mejor lo dejaba hacer los desmanes, Ujú. pero a la hora de tomar la decisión, La tomó por su hermano. no deja a su hermano ahí. No. Exacto. Y Maximino siempre le reclamó que a él le correspondía la presidencia antes que a Manuel y después de Manuel. Sí. Porque pues creo que cuando andaban ya la sucesión, se dice, ¿verdad?, que lo habían envenenado a Ujú. Maximino. Entonces, quién sabe qué tan real sea eso. Pero la decisión que tuvo de impulsar el civilismo, pues fue me imagino, una decisión del presidente Caballero, que así le llamaban, muy buena, ¿verdad? Porque de otra forma no iban a terminar los caudillismos y la lucha por el poder de los militares, y en cierta forma fue una buena decisión de Ávila Camacho haberse inclinado por Miguel Alemán. Oye, tú eres de Parras. Sí. O vas a contestar como había Longoria, había un cuate, no me acuerdo el apellido, le digo el nombre, Longoria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ujú. Yo me acuerdo mucho, hace 40 años, le preguntan a él en una entrevista, le pregunta el periodista, el reportero, dice, bueno, usted es de Nuevo Laredo. No, Nuevo Laredo es mío. Era un hombre extraordinariamente rico. Entonces, bueno. Empresas Longoria era. Sí, la empresa Longoria. Yo me acuerdo que él repartía el gas allá. Sí, Él el repartidor de gas. Digo, porque mi abuelo Claro, Longoria. tenía fue el que introdujo el gas en Parras, y tenía ahí la gasera era de mi abuelo Félix L. Reyes, y el que le surtía el gas era Elsa, Empresas Longoria. Ajá. Sí. Bueno, ahí qué tan cierto es. Machetazo acaba de despedazar para ti. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan cierto es la actitud nefasta que nos ha llegado a nosotros de Evaristo Madero? ¿O es una noticia falsa? No, bueno, pues Evaristo quiso entrar a la política y se le abrieron las puertas
Acción Nacional fue el que le dio la oportunidad de competir y ganar, ¿verdad? Porque venían, pues el pueblo ahí vio y en ese tiempo creo que gobernaba Enrique Martínez. Y como Enrique Martínez llegó, pues difícilmente obtuvo la candidatura, ¿verdad? No fue favorecido, sino que él luchó por ella y no se le dieron las cosas tan fácil. Las cosas las dejó abiertas en Parras, no impuso a nadie. Entonces ahí entró Evaristo, compitió contra Nacho Segura, y como Nacho Segura traía el antecedente de que su papá había sido alcalde, no muy querido por cierto, de Parras, y el nombre Nacho Segura pues estaba un poco desgastado por la actuación de su padre allá en Parras. Entonces ganó Evaristo Madero, pues un Madero en Parras siempre han admirado a los Madero, ¿verdad? Y Evaristo Madero es el nombre del nombre jefe de todos. Ahí sí se puede decir que es, ¿cómo se llama? Todos somos Madero, ahí Parras. Sí. Pues nomás los del dinero, carnal, porque los demás no. También tienen muchos hijos que no reconocieron, hijas. Sí, pero hay muchos Madero. Lo que pasa es que, bueno, no tiene. Y don Evaristo Madero fue un gran personaje. Sí. Fue un gran, pues el hecho de no haberse equivocado, porque fue un gran empresario que hizo a Monterrey, lo hizo industrial. Pues él, los Garzazada, los Muguerza, los Elizondo, todos esos. La lana de él y de los de Monterrey hicieron la laguna. Sí, también. O sea, en la laguna los que tenían el algodón y las tierras no tenían lana ni visión empresarial. Y ellos llegaron estos y se volvió un emporio. Sí. Los Garzazada, los Muguerza, Elizondo, todos esos habían sido formados por un gran empresario de origen español que era el que fundó la cervecería Cuauhtémoc. Se llamaba el señor Calderón. Él fue, Penilla. Fue el tutor de ellos. De Isaac Garza. De Francisco Sada. Y Muguerza, José Muguerza. Y él los aglutinó en su empresa comercial y después fundaron la cervecería Cuauhtémoc. Que el que la vino a hacer grande fue aquel maestro cervecero de allá de Luisiana, que se llamaba Maximiliano Schneider, de las cervecerías esas. Lo trajeron para darle forma a la cervecería, y con tal éxito que pues de ahí de la cervecería Cuauhtémoc nació Ojalata y Lámina, nació Cartón Titán, nació La Vidriera, nacieron Malta, alimento para ganado. Sí. ¿Todavía se siguen reproduciendo ese tipo de grandes empresarios? ¿O ya nada más hay los que viven de sus rentas? Pues, en este país. Pues fíjate que segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad? Porque ahí está, muchos Madero no fueron empresarios muy fracasados e ineptos, ¿verdad? Para darle a las empresas ese impulso que les dieron ellos. Aquí también lo podemos ver en el caso de Isidro López, ¿verdad? López Certuche, el primero. No, Isidro López Villarreal. Pero él no es empresario. No. Él es simplemente... Él juega golf. Lo quitaron de las empresas para que no estorbara. Sí, bueno, eso pasó también con Rosendo. Sí. Rosendo era fracasado, no lo querían, parece que era cuñado de él. Es cuñado de él. Entonces no lo quisieron y todo el mundo veía que lo habían mandado a la política, o sea, a la administración pública, primero para que se enriqueciera y segundo para controlar el agua de Saltillo, cabrón. Ah, sí, y para que les llevara las cosas que les interesaban, en este caso el agua de Saltillo, y además para que se entretuviera y no echara a perder las empresas. Hoy es un nuevo empresario de dinos y vinos. Así, sí. Oye, nada más a propósito, el jueves pasado hablamos de estas cosas de Rosendo, y no más para precisar, sí, efectivamente, lo que yo te decía era, él hipotecó o lo dejó en garantía
los terrenos de Cincamex y el Teatro Garza Carrillo. Sí. Sí, entonces nada más aclarando. Si porque no los compró, sino los dejó. los dejó en garantía. Sí. Sí, parece que 5 millones de pesos, que en aquel entonces era mucha lana. Entonces, bueno, pero volviendo a eso, Evaristo, ¿dónde lo pondrías? Bueno, Evaristo creció gracias a Humberto, porque Humberto Moreira. cuando él era el presidente municipal del PAN, emanado del PAN, yo me acuerdo que fue a su campaña, fueron Manuel López Villarreal y fue Ernesto Saro, y fueron a darle el impulso. Había un Pablo Emilio Madero también. También, Pablo panista Emilio. Y pariente. Sí, Pablo Emilio Madero, dentro del PAN, pues llegó a ser presidente nacional del PAN. Y candidato. Y candidato a gobernador de Monterrey. Sí. Y Pablo Emilio se salió del PAN con esa disidencia que hubo del grupo, el foro doctrinario, Sí. y ahí estaba metido Raúl y González Esmal y su hermano, ¿verdad? Y estaba metido otro gran panista que era aquel periodista del Universal, columnista muy leído y muy centrado. Ya dijiste González Esmal, ¿verdad? Sí, González Esmal, estaba Bernardo Batis, Uh-huh. Sí, que bueno, también... que ahora es de Morena, ¿no? Sí, ahora es de Morena. Bueno, ya casi todo. Y luego estaba aquel Ortiz Gallegos, no sé si lo recuerdas, gran columnista y todos se salieron menos el de Monterrey, hombre, que fue también candidato a la presidencia municipal de Monterrey, o a la gobernatura, fue candidato a la gobernatura, Canales Clarion, no, otro panista que estuvo con ellos, escribió El Trigo y la Cizaña, escribió ese libro. Sí, sí me suena el libro, pero... sí. Y era... ¿Y era antes de Pablo Emilio o después? No, andaba en ese grupo, En porque ese Pablo mismo. Emilio invitó al grupo industrial de Monterrey a formar Había parte. José Ángel Conchello, José Ángel Conchello, él Conchello. Y él fue el único que no renunció al PAN, se quedó. Pero, Dijo, no, es que tengo que... Pero no terminaste la idea. Pero ¿por qué es Humberto Moreira el que le da impulso a Evaristo? A Evaristo. Porque cuando se da el destape de Humberto, Uh-huh. no sé si fue instrucciones de Enrique, que el destape lo hiciera el panista, el presidente municipal de Parras, le hicieran una gran fiesta en Parras con 5,000 invitados, y ahí destaparon a Humberto para la gobernatura. Entonces ahí pues el PAN le hizo el extrañamiento a su alcalde, y ahí se salió Evaristo, dejó Acción Nacional y se hizo aliado priista. Se hizo aliado priista. Y Humberto pues le dio calor y mucho. No, pues bueno, se dice que hasta socio es de Humberto. Socio en empresas. En la empresa transportista, porque una empresa transportista que tenía 4 o 5 trailers ahora tiene 500, ¿verdad? No, pues es que ese es cuando la clase política entra a los negocios. Claro. Exacto. Claro. En una generación hace 5 trailers. Sí. Llega el político y Ya son 500. Sí, era una empresa transportista muy pobre y muy fracasada, que era Madera Autos 3. Y esa empresa venía luchando por sobrevivir desde los tiempos del Álcali, porque el Álcali de don David Madero, una gran empresa en Monterrey, Evaristo traía 2 o 3 camiones ahí sacando los residuos tóxicos del Álcali, muy corrosivos y todo. Entonces se fue a Parras, y en Parras pues ya hizo fortuna, pero precisamente se cree, y yo en lo personal creo que es cierto, con la sociedad capitalista de Humberto Moreira, ¿verdad? Porque sí, ahora es dueño de como 500 trailers. ¿Cuántas veces se religió este cuate? Bueno, después de ahí él termina su periodo de 3 años, que fue apoyado por el PAN, y el que lo sucede en el siguiente periodo de 4 años fue Nacho Segura.
Ajá. ahora sí gana la elección, porque no había reelección y no se pudo reelegir Evaristo. Pero terminando ese periodo de 4 años, se vuelve a lanzar Evaristo y gana. En ese periodo de los 4 años de Nacho Segura, lo hicieron recaudador, siendo que es un personaje iletrado, es analfabeta, no sabe leer y escribir. Evaristo Madero no sabe leer y escribir. Entonces, no lo hicieron hasta en las mejores familias hay. No, él no sabe leer y escribir. Sí. Entonces, fíjate, lo hicieron recaudador siendo un analfabeta, ¿verdad? Y para que se estuviera en la recaudación, le rentara sus oficinas a la misma recaudación, como actualmente sucede en muchas partes, ¿verdad? Pues el recaudador es el dueño de las oficinas. Ahí así sucedía con Evaristo. Y luego le rentaba pozos de agua a Cimas y puros negocios al amparo del poder, pero claro, muy a la vista, ¿verdad? Quiere decir que siempre contó con la protección del gobernador en turno, de los jefes, ¿verdad? Sí. Entonces, ya terminó Nacho Segura, se lanzó Evaristo y fue alcalde por 4 años más. Ha sido 3 veces alcalde. Sí, porque luego también 10 años. fue la de 1 año. La de 1 año también se religió. Y fue Entonces ha sido 11 años. 11 años alcalde. Que pues ya pasó la historia. No, Parras. Sí, pobre Parras. Sí. Con razón ahora exporta entonces no está para las fábricas de acá, que todos los días los tienen que llevar y entonces la idea de que es un personaje nefasto. Sí, eso es cierto. Cierto. Y luego, fíjate, cuando el dueño de la empresa industrial, la compañía industrial de Parras, que era la textilera más antigua de México, la Estrella, debido al contrato, ese colectivo de trabajo, pues de los tiempos de la revolución, y la rama textil era muy protegida desde Lázaro Cárdenas y todo, ¿verdad? Entonces, pero esos contratos, cuando entraron la competencia china con nosotros producíamos 100 metros de mezclilla, los chinos producían miles de kilómetros, por decir, ¿verdad? Entonces era muy difícil, se volvió muy difícil la competencia. Entonces, claro, pues los contratos colectivos de México eran muy, no favorecían la competencia. Esa es la realidad. No porque yo me ponga en contra de esos contratos colectivos. No, pero eran para el México ese protegido con las fronteras cerradas. Sí. Y en cuanto y con subsidios neoliberales que abrimos las fronteras, pues se arrasaron con la competencia. No había modo de competir. Entonces, ese José Antonio Rivero González, ese es otro rico de Monterrey. Ese es otro rico de Monterrey que desciende de aquel maestro cervecero que trajeron los Garza Sada y los don Calderón Penilla, de don Maximiliano Schneider. Ese es bisabuelo de él. Y ese todos se casaban entre esos mismos. Todavía eran grupos muy cerrados. Finalmente eso era lo que hacían los reyes. Sí. Por eso muchos salieron tarados idiotas, porque el incesto, porque además tenían hijos con las hermanas y con la se mamá, casaban entre ellos. Sí. Y así sucedió con los Madero, pues había mucha consanguinidad, ¿verdad? Sí, había. O sea, había que cuidar la lana, que no llegara un Alfredo cerrado. Reyes y se quedara con una parte. Pues yo pretendía varios Madero, pero no me hicieron caso. La lucha sí le hice. Sí le hiciste, sí. Pero no lo veían si tenías lana o no, hombre. Sí. No creas que se fijaban, sino a ver, ¿cuánto tiene el banco? Y como no tenías, pues no eras buen. No era buen prospecto. Sí. Eso nos pasó también a nosotros. Sí. Pero bueno, eran grupos muy cerrados. Sí. Yo me imagino que se hacían los López Aquino. Me imagino, eran grupos muy cerrados. Eran más o menos cerrados. Sí. Porque no son ricos tan viejos, se hicieron ricos en los 50. En los 50. Sí. Y gracias a don Nazario, creo que don Nazario se apoyó, ¿verdad? Sí. Él era tan hábil que fue alcalde de Saltillo,
alcalde de Torreón Torreón. y gobernador del estado. Sí. Y luego de ahí brincó a agricultura, ¿no? Senador, y- luego renunció para acompañar a Pérez Treviño de embajador en el maximato que corrieron a todos los callistas. Los callistas. Y Cárdenas no los quería por aquí. Y luego entonces ya llegó sí salvó Pérez Treviño de la pues del Lo mandaron de embajador a España. bueno, pues eso era que no Porque salvó, ¿no? El vato era aquí el hombre fuerte de Coahuila. Claro, Sí. sí. Es más, es que quiso ser también candidato presidencial contra Cárdenas. Pues, el viejo, pues, como que no le gustó. Como que no le gustó a Calles, ¿no? No, y a Cárdenas que corrió a Calles. ¿cómo se llama? Que se anduviera peleando, es así. con él, sí. Bueno, Contra él. se dice que el mismo don Manuel Gómez Morín, que era un gran personaje, ¿verdad? Parte de esos 7 sabios que hubo, de esos sabios que había. Él era el PAN. Sí, no, bueno, don Manuel Gómez Morín, un gran intelectual, un gran abogado, era callista. Pues él era de los que llevó a hacer realidad muchas de las instituciones de calles, entre ellas el Banco de México, ¿verdad? Entonces, cuando aquella matanza de Huitzilac, que se horrorizó, pues hasta el mismo don Daniel Cosío Villegas, desde estaba en Londres, desde allá se extrañó, dijo, sigan matando, que si acaso les hacen falta más mexicanos, aquí estamos, los que estamos fuera. Y Manuel Gómez Morín también se espantó con esa situación y era callista, pero entonces pues ya se separó de ese grupo y fundó Acción Nacional por las políticas avanzadas o de don Lázaro, ¿verdad? Lo que decíamos, menos el PAN. O sea, digo menos el PAN porque es el único que presume de no tener ninguna relación con el PRI. Pero en este país, todos los partidos, chicos, grandes, de derecha o de izquierda, nacieron del PRI. Sí. Por eso tienen las mismas mañas. Sí. Sí, por eso tienen las mismas mañas, velo. Cuando llegan a gobernar el país con Fox y con Calderón, pues mostraron las mismas mañas. Al menos doña Marta Sagún lo demuestra y sus hijitos que se hicieron muy ricos. Ese fue en el caso Fox. En el caso de Calderón, bueno, pues a él lo opaca mucho la guerra contra el narco, ¿no? Pero y ahorita velo, pues es lo mismo, pues es que son los mismos creados en una misma escuela. Fíjate, yo milité en el PRD cuando Pablo Gómez se hizo cargo de aquel interinato en que cuando los Chuchos y Amalia García compitieron, Chucho Ortega, se anuló la elección por las trampas de Chucho. Entonces entró Pablo Gómez a la interinato, doña Ifigenia de secretaria general del partido, y en ese tiempo yo me afilié al PRD, y inclusive un tiempo atrás, porque en ese tiempo la credencial que yo tengo la firma López Obrador, era el segundo, después de Cuauhtémoc siguió López Obrador, si no me equivoco. Entonces, en el PRD. Pero ahora yo me doy cuenta, como aquel senador Cárdenas de acá de Zacatecas, que dice, no, pues yo mejor me regreso al partido original, porque ya ahora vemos que cómo han invadido ya la Cuarta Transformación, pues cuadros muy destacados del PRI y cuadros destacados del PAN. Sí, aquí ¿y del PRD también? Y del PRD, aquí lo vemos, ¿verdad? Mi amigo, que yo lo conocí como panista, Bernardo, ¿qué se llama? Bernardo González, ya me dicen, no, ya anda en la Cuarta Transformación. Y muchos priistas, ¿verdad? Bernardo Jiménez, no sé si Bernardo Jiménez, que inclusive su hija fue candidata y andaban ahí. Ahora ya
engrosó las filas de la Cuarta Transformación. Y el Niño Azul. El Niño Azul, ¿cómo se llama este? Es que fue senador. Salazar. Luis Fernando. Luis Fernando Salazar. Pues yo ya no lo veo. ¿Es senador? Sí, sí, pero es senador no por Morena, Es diputado federal por Morena. ¿Es diputado? Sí, ¿O es senador? Ahorita es diputado. Es Fue diputado. senador por el PAN. Ah, y fue ahorita senador. es pero diputado. casi no lo hacen brillar, como que aquí no lo quieren. No. Y también el Arre, ¿cómo se llama este? José Ángel Pérez. También es diputado por Morena. También es diputado. Y fíjate, eran panistas recalcitrantes. Ellos pues, ganaron la Laguna. ¿sí? Sí. Ellos, Fíjate, estaba leyendo, no sé por qué, yo estaba viendo unas columnas, quizás me salió una columna de don Rubén, de Rubén Moreira, sí. y le escribe, no puedo identificar la fecha, pero la escribe con motivo de los resultados de la elección de Baja California y Puebla, y en donde dice que el partido ha perdido mucho porque perdió las ideas de la revolución y ¿cómo se llama? Que las viejas ideas del viejo PRI son las que se manejan actualmente y son las que llegaron a Pero ganar ¿cuáles ideas AMLO. hablará don Rubén? Porque el carrancismo sigue adelante. Justicia social, Justicia. Bueno, la revolución. Bueno, pero es el PRI el que perdió eso, no fueron los priistas. Pues me imagino que los priistas perdieron Pues sí, eso, bueno, pero- porque el neoliberalismo se los arrebató. Todo es culpa de Salinas. Sí. Es el villano favorito. bueno, sí, la mafia del poder. Pero si tú te acuerdas, si algún gobernador en este estado le dio, cuando Salinas ya no era presidente, le dio mucho realce a Salinas, pues fueron los Moreira. Ellos lo trajeron. Lo trajeron. Lo llevaron ahí A la boda, no, a la boda de don Humberto. Y además lo llevaron a la ¿cómo se llama? A la parte que ellos más quieren, o sea, a Batopilas. A Batopilas, y lo trajeron dándole la vuelta y todo eso. Entonces, sí, pues, esa es una. Y dos, que Ruiz Mací, pues es ¿qué se llama? La sobrina sí, la sobrina de Salinas. ¿no? Y luego que le dieron los contratos para hacer los puentes a AMSA, ¿verdad? También que todo el fierro, todas las... Sí. todas Que fueran de fierro, que no fueran de cemento. No, es que puede ser puro fierro si tú te das cuenta. Sí. Yo creo que muchos no nos hemos dado cuenta, pero un día cuando pase por ahí, volteen para arriba y es puro acero. Puro acero, sí. Puro acero. No. Hecho en Coahuila. No eran las ballenas esas de cemento como las que... Con el sudor de los muslos. Bueno, es que déjame decirte, Altos Hornos, pero vamos a ponerle nombre a Altos Hornos. Ancira siempre ayudó a los candidatos a gobernador. Claro. Era una parada. Sí, y además en dólares. 500, 1,000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces, porque fíjate. Pregúntale a Peña y a Lozoya que... sí. No, ahora es perseguido político, Lozoya. Qué poca madre, de veras, qué poca madre los políticos. Bueno, y Ancira es alcanzado político porque... Pues sí, ya no es perseguido, ahora es ya... Alcanzado. Fíjate que un poquito lo de loquito de Estados Unidos, Trump, un tanto desvió la atención de Lozoya. De Lozoya y de... Es que este país va en puro brinco. Sí, ¿no? sí, Apenas sí. nos acaban de desbaratar las calificaciones. Sí, y nos sí, estamos sí, peleando sí, por sí, eso sí, y la sí, madre. sí. Y viene Trump y nos mete el desorden. Luego tuvimos que sacar la bandera, carnal. Lo malo fue que no alcancé a llegar a Tijuana. No, hombre, no, yo la verdad es que me equivoqué, yo iba a ir a Tijuana. Yo ante un llamado Y luego me de quería unidad mandar en avión y luego de dónde saco para el... Oye, pero ya no ha dicho desde ese día, ya no ha dicho fifís. Ya no. Entonces, ya no hay chayoteros, ya no hay fifí, ya no hay corruptos, ya no sé. Nomás somos todos mexicanos. Somos, exacto. Y yo te quería preguntar si supiste o algo si iría a la manifestación nuestro amigo de aquí de Coahuila, hombre, que se postuló por el PRD allá.
Jaime. No iría. Mira, conociendo a mi cuate Jaime, yo creo que anduvo por ahí. Sí, pues, para hablar con él. Sí. Pero yo no creo que... se dijeron tantas cosas, además se lo dijo al financiero. Bonilla era el financiero de él. Mira, todo lo que dice Jaime es cierto. Él vive en Estados Unidos, es del republicano, es norteamericano y mexicano. Otro Bob de la Madrid. Sí. ¿Te acuerdas de Bob? Pero ya había habido uno, Bob de la Madrid. Bob de la Madrid. Entonces, pero además se fue Pues contra... es que si tienes dinero, pues está más chido San Antonio que Tijuana, carnal. Él vive en San Diego, parece. Sí. San Diego, perdón. Sí, Y fue concejal allá. Fue en San Diego entonces, no, pues por eso... ahí, la verdad es que el PRD, pues parece que sacó 40,000 votos. Fíjate. Jaime, 42,000 votos. Entonces, Bueno, pues cuando no le ganó al PRI, ¿no? Porque dice sí, el PRI en quinto lugar. En quinto lugar. Bueno, mira, lo que lugar. aquí dijo Arturo Berrueto González, lo invitamos un día, estuvo sentado ahí donde estás tú. Y él dijo una cosa extraordinaria que no la dijo. Le preguntamos sobre el PRI, dijo, no, el PRI ya se acabó. ¿A poco? Ya. Dice, es más, que lo refunden y cambien el nombre. Sí, cambian el nombre, pero no con los mismos. Además dijo, no con los mismos. Entonces, pues, son los mismos los que han... Oye, acaban de hipotecar, o van a hipotecar el edificio de la Croc, allá en México, para financiar las elecciones, que son en septiembre, por Las cierto. elecciones de la misma Croc. No, las elecciones del PRI. No, es que no tienen lana. Pues no tienen lana. Y luego el dinero que te da el IFE. Pues es insuficiente para pagar a tanto burócrata que tienen. Pues todos los del PRI cobran. ¿Cuánto crees que cobre Rius Massieu? Cobra más que el presidente, eso. Sí. Pues ha de ganar como una diputada federal, me imagino, ¿verdad? Como en el PAN tienen sueldo los dirigentes. Todos. En todos los partidos, ¿eh? Sí. En el PRD. No, el PRD. En Morena, Todos Sí, tienen sueldos muy... Además, lo que ellos quieren, sueldos y muchas canonjías. Canonjías. Porque ellos levantan la mano. Eso, fíjate, eso no lo han dicho. Oye, pero ¿y para qué quieren el dinero? ¿Para comprar la papelería? ¿Para acarrear a los votos? Yo creo que para lo segundo, sí. Pero, pues, ¿y el otro qué va? Pues digo, son dos candidatos, ¿no? Pero mira, les gusta mucho hacerse tontos. Sí, y ya hasta yo, que yo no soy periodista y que soy el más desinformado de este país. No, sé que va a ser Alejandro Moreno. Pues ya todos los gobernadores dijeron. Y dijeron que... ¿Y quién va de secretaria? Pues hasta ahorita no se ha dicho que no vaya Carolina. Pero dicen por ahí, una leyenda, que puede ser que la cambien, hasta dieron el nombre, por una exgobernadora de algún... No, creo que va una del Estado de México. De Mazo, del Mazo. La que fue jefa de campaña del Mazo. Exacto. Sí, eso fue... Por el peso del gobierno. De la lana que le meta... Entroncar con el de doña Olga, que también le acaban de bautizar. No manches. Ya tiene la tía Olga un... Boulevard en Saltillo. Pobrecita, es la que más problemas tiene la señora. Bueno, y así como Pepe Musa tiene uno muy bonito, y el otro, al que no se le ha hecho es a tu cuate Mohamed. No, ya andan. No lo pruebo, ¿no? No, ya andan. Fíjate que uno de los grandes personajes de Coahuila y que no lo ha reconocido, no sé por qué, yo he pugnado porque alguna infraestructura, un puente, cualquier cosa, ¿verdad? Lleve su nombre. Me refiero a aquel pues el último secretario de Estado que antes de Enrique fue aquel del Patrimonio Nacional, ¿te acuerdas de? Flores de la Peña. Flores de la Peña, un gran hombre de izquierda, Horacio Flores de la Peña. Sí, y fíjate, fue embajador en muchas partes. Era economista. En la Unión Soviética. Sí, él estuvo, cuando yo lo conocí. Era un intelectual, bueno, pesado. Su segundo de oro era un tal Alejo. Francisco Javier Alejo. Era brillante. Y yo me acuerdo que, muy breve te lo voy a platicar, yo me acuerdo que yo lo conocí, y al menos verbalmente es cierto lo que tú dices,
Porque yo me acuerdo que un día acompañé yo a unas gentes de economía, yo estaba en economía, pero a los dirigentes los acompañé. Y entonces se agarró a hablar Flores de la Peña, pues que las industrias nacionales y que eran para pagar bien y respetar los derechos de los trabajadores. Entonces yo me acuerdo que, bueno, yo he tenido muchos problemas en mi vida porque dejo actuar primero la lengua antes de pensar. Entonces le dije, no, eso no es cierto, señor ministro. Voltea y me dice, ¿cómo me dice que no es cierto? ¿No? Y entonces le digo yo, me acaban de dar de baja en Sincamex, nomás por sus... sí, nomás porque ya no les gustaba que yo estuviera ahí porque andaba, según esto, agitando a los obreros. Entonces ya le enseño y le digo mi nombre y todo eso, le digo, si quiere pregunte, manda a Alejo, vuelve y dice, sí, señor, es cierto. Sí. Y déjame decirte nomás porque fue una victoria muy bonita, porque ordena que me paguen lo que no me hicieron pagar. ¿Sabes quién era el apoderado de Sincamex? A mí me corrieron Sincamex. Era el hermano de Valeriano, que luego quiso ser rector. Valdés, Pancho Francisco. No, Francisco era. ¿Sí? El notario, abogado, no sé qué es, que tiene su despacho ahí enfrente del Palacio por Juárez. Valeriano, él era. Entonces, Valeriano era el director. No, Valeriano era el apoderado legal, jurídico. Entonces a mí ni me recibieron, me dijo, usted me mandó decir con la que limpiaba allí, dice que usted está perdido. Entonces todo eso lo platico, ordeno, y cuando voy saliendo, me habla Alejo, el subsecretario, me dice, oiga, Robledo, venga, y me lleva a la caja, me dan un cheque, y cuál va siendo mi sorpresa, que era 10 veces más. De lo que tú calculabas. De lo que yo merecía por mi despido injustificado. Yo merecía 5,000 pesos en aquel entonces, 5,000 y feria, me dio 50,000. Con eso viví la revolución, pues 2 o 3 años, no sé. Fue una becota grandota. Pero era un señor. Fíjate, él estuvo sentado en la riqueza nacional porque siendo del patrimonio nacional, era el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos, de Ferrocarriles, la Comisión Federal, Pemex, todo lo que las empresas que con Echeverría era Telmex, la economía mixta. 800 empresas, todos los que quebraban, empresarios, el vato compraba todo para que no se perdieran los empleos. Hasta de bicicletas y fábricas de todo. 800 fábricas. Y fíjate, Horacio Flores de la Peña, pues no, tenía un departamentito donde él falleció, donde él no se enriqueció. No. Eso también es cierto. Eso es cierto. Y él fue embajador en la Unión Soviética, en la antigua Checoslovaquia, en Chile, cuando... bueno, en Francia. Fue embajador. No, era un hombre de alto nivel. Sí, él... Y él era de aquí, ¿no? Sí, era de Saltillo, pero nunca ha sido reconocido, fíjate, por ser de izquierda. Qué interesante eso. ¿Qué dices tú? ¿Algún descendiente de él que ande por aquí, porque nos platique de él? Sí, porque él era marxista. Sí, él era marxista. Nunca dijo que no. Sí, no. Y era un hombre muy consecuente. Sí. Y era coahuilense. Y bueno, de él nunca presumieron que era tío o alguna cosa así. No me acuerdo. Pero ¿sabes por qué presumieron de que doña Olga es tía? Por esa cuarta transformación, no es por doña Olga. ¿Cuándo hizo Blas decir que era Blas Flores, decir que era su tía? Antes de que fuera secretaria de Gobernación. Nunca. Nosotros nos sorprendió tantos sobrinos que le salieron a la tía. No. Pero qué rápido hasta calle le puso el Manolo. Sí, fíjate. No. Ya hay calle de ella. Hoy vi en la columna que el Cabildo aprobó que se cierra que le van a bautizar a una calle. Mira. Con ese nombre. Pues así las cosas, Horacio Flores de la Peña no tiene aquí ningún reconocimiento. Le pasaba la de Narro, por eso me acordé ahorita que mi carnal hablaba de José Narro. Es que los políticos van al día. Los políticos, yo te aseguro, casi te lo puedo asegurar, que el señor presidente municipal no sabe quién fue Horacio Flores de la Peña. Sí, y si lo tuviéramos aquí le preguntarían, a ver, Manolo, ¿sí sabes? Y te aseguro que no. Y me iba a decir que porque no es de su tiempo.
Pero pues un político tiene que conocer la historia. Tiene que conocer la historia. Y sobre todo los hombres y mujeres importantes de este estado, no nada más los que lleguen a gobernación, no. Eso de Narro, pues Narro es saltillense, parece. Sí, Nació en Saltillo. Sí. Pero él es chilango. Es chilango. Igual que Olga es chilanga. O sea, Sí. pues, son los inmigrantes que fueron de aquí, porque aquí Es no lo como, hicieron. ¿te acuerdas de Rosario Robles? Ajá. Bueno, también decían pues que era de Arteaga. No sé, en algún momento algún pariente vivió en Arteaga, pero yo... Pues le dieron las llaves de aquí de Saltillo. Pues, y le dio el acta ahumada. Ahumada. Usando Pero las ella, llaves, así. Usando Usando las llaves ahí en la Aurora, la oficina de registro Pero fíjate civil le que- dio el acta de- que no de- es criticable eso, después de saber que Fidel Castro protegió porque se lo pidió ella, a Ahumada por meses allá en Cuba. Claro, no sé cuánto le bajaría. No, deja tú. Pero yo nada más te digo porque, pues, fíjate, en Saltillo te vuelves célebre por andar haciendo una alta falsificada, ¿verdad? Así es. Pero, ¿cómo? Bueno, ya, antes de que se termine esto, muy breve, porque el tema importante era el de los acuerdos, así muy rápido para que cada quien dé su opinión. Los acuerdos de los aranceles, está claro que lo único que lograron es decir, bueno, 45 días de gracia, no se han terminado, si en 45 días no ve el señor Trump que se redujo, aunque no sabemos cuánto pidió que se redujera. Se habla, cuando llegan allá les dicen son 144,000. Ni siquiera Ebrard sabía cuántos habían pasado, y aquí son 144,000 los que han pasado en estos últimos par de meses. Entonces, no sabemos si lo van a reducir a 20, a 40, a 50, no sabemos. Pero lo que hayan quedado, si en 45 días no lo redujeron, porque los van a estar, diariamente van a estar, no hemos terminado con los aranceles. Pero déjame decirte algo que voy a pecar de hocicón. Ni Peña Nieto se hincó como lo hizo López Obrador. O la delegación de López Obrador. Lolo fueron, se hincaron, ahí lo platica, ¿sabes quién lo platica hoy? Se lo recomiendo. Loret de Mola, y al final dice, esto me lo dijeron uno de los importantes gentes que fueron en la comisión. Y bueno, pues, con lo que te platica es indigno, es indigno. Tuvo que hablar cuando llega de Europa Trump, habló el canciller y le dijo, Lolo le dijo, no, vamos a hacer lo que ustedes digan. Bueno, pues 45 días te voy a dar de plazo. Y eso fue, no es otra cosa. Pero Trump termino diciendo esto, Trump está diciendo que eso es lo preocupante. Trump está diciendo desde ese día, está diciendo que hay acuerdos que todavía nadie conoce y que se van a necesitar que los diputados y senadores los aprueben. A quien se ha atrevido a decir algo, se habla de compra de muchas toneladas de fruta y de verduras y para Más los bien granos. agricultores patriotas. Nosotros no producimos granos. Para los entonces se habla de eso, en donde de tal manera, bueno, pues le van a acabar de dar en la madre al campo mexicano. No, y al López Obradorismo, que una de sus banderas era volvernos autosustentables alimentariamente. Bueno, pero Bueno, esa fue su propuesta. Así como del petróleo, quería regresar a hacer autosustentable. Lo cierto, ¿sabes qué, carnal? Y tú, Alfredo, es que a partir del viernes, ¿cómo se llama? Las expectativas de López Obrador terminan y no sabemos qué va a poder hacer. Oye, el prometerlo, luego vamos a mandar a la Guardia Nacional, que no es una policía de migración. Vamos a mandar 6,000 gentes ahí, que todavía no llegan. Y que todavía ni funciona la mendiga guardia. Exacto. Todavía ni les compran ni los uniformes a los vatos. Entonces, bueno, pues para que empiecen a hacer un acto de contrición, nos equivocamos otra vez. Fíjate, nuestra vecindad con Estados Unidos ha sido siempre una de las causas más, bueno, don Daniel Cosío Villegas siempre dijo hace muchos años, dice,
nuestra vecindad con Estados Unidos es el drama humano más sombrío que nuestra historia pueda registrar. Y en efecto, pues nuestra difícil vecindad ha sido tremenda, ¿verdad? Desde que mandan las armas, desde que nos quitan 60% del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, nuestra vecindad con Estados Unidos es muy difícil y siempre nos tendremos que, pues digamos, si no resignar, al menos acatar lo que ellos... Exacto. Entonces eso de que... Te decía ahorita de que ellos impidieron que se desarrollara la industria automotriz. Auténticamente mexicana en los tiempos de López Mateos. El secretario de Industria y Comercio era Raúl Salinas Lozano, y él desalentó y prohibió casi que se produjeran vehículos mexicanos porque pues no le convenían a los Estados Unidos. Y además dicen, déjame, también es una leyenda porque todavía no lo sabemos, fue de los tratados de Bucareli, que todavía no sabemos. Todavía no sabemos de qué se trató. A ver si Trump nos habla, una vez dile, sí. Pues ya dinos esta dinos esta, porque estos de la cuarta transformación no nos van a decir nada, porque son muy mentirosos. Porque, por ejemplo, el de Benito Juárez fue el paso ese del Istmo. Del Istmo, que no se logró concretar. No, porque ellos no quisieron, porque no tuvieron tiempo. Bueno, pero tal vez López Obrador se los haga. Desde el 48 los tratados de Guadalupe Hidalgo eran, ¿verdad? Pues es terrible nuestra relación, nuestra vecindad, ¿verdad? Es muy difícil. Se le endilgan a Porfirio Díaz, que dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Nosotros tenemos 3,000 kilómetros de frontera con ellos. Pero no solamente eso, dependemos el 80%. El 80% es decir, pues ya depende. Saltillo el 90%, carnal. Tal vez un poquito más, carnal. Yo dijera, pues al menos hubieran dicho, bueno, pues entonces ustedes reduzcan un poco, controlen la entrada de armas a nuestro país, ¿verdad? La explotación que le hacen a los países centroamericanos, ¿verdad? Modérala tantito para que les sobre algo a ellos allá. Lo cierto es que el muro que Trump quería poner, ya lo van a poner con la Guardia Nacional en Guatemala. Y luego nosotros los vamos a cuidar mientras les arreglan los papeles. Vamos a tenerlos en las fronteras, les vamos a tener que dar seguro médico, empleo, prestaciones. No se la damos a los mexicanos. Exacto, pero el señor presidente lo dijo ese día. Dijo, nosotros les aseguramos empleo, educación y salud. Ni siquiera los mexicanos lo tenemos. Pero bueno. ¿Ya? Qué tremendo. Oye, Alfredo, estuvo bueno el cafecito Te agradezco mucho que hayas venido. Y yo les agradezco que me hayan invitado, pues sí. No soy una persona invitable que digamos que lo anden invitando. Tal vez pero les agradezco. Oye, tal vez para los que criticas no, pero para nosotros sí. Gracias. Gracias no solo porque eres nuestro amigo, porque eres muy buen columnista. Gracias, muy amigo. Y les recomendamos la columna el domingo en el periódico Vanguardia. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias a los que hacen posible este programa, a nuestro productor Rafael Izquierdo, a nuestro director Félix Reojas Aguayo, y hoy faltó el colaborador especial. Se anda en Monterrey por el periódico. Salvador Heredia. Y habrá que ver al brother, a ver qué le pasó. Sí, parece que, si usted es amigo del brother, fíjese que parece que tuvo un accidente. Que esté bien. Que esté bien. Ahorita vamos a ver cómo estará. ¿Cómo está? Exacto. Sí.